Lugares de ciudad en español, aprende y practica. ¿Sabes cómo se llaman los lugares más importantes de la ciudad en español? En este video, aprenderás palabras clave para describir y hablar de cualquier ciudad. Vamos a explorar juntos. Parque. El parque es un lugar al aire libre con árboles y áreas verdes para pasear o relajarse. Parque. Biblioteca. La biblioteca es un edificio donde se pueden leer o tomar prestados libros. Biblioteca. Hospital. El hospital es un lugar donde se atienden problemas de salud y emergencias médicas. Hospital. Estación. La estación de tren es un espacio donde llegan y salen los trenes. Estación. Aeropuerto. El aeropuerto es un lugar para tomar vuelos y viajar en avión. Aeropuerto. Escuela. La escuela es una institución donde los niños y jóvenes reciben educación. Escuela. Universidad. La universidad es un centro de estudios superiores para adultos. Universidad. Supermercado. El supermercado es una tienda grande donde se compran alimentos y productos básicos. Supermercado. Centro comercial. El centro comercial es un complejo con muchas tiendas y restaurantes. Centro comercial. Cine. El cine es un lugar para ver películas en pantalla grande. Cine. Restaurante. El restaurante es un sitio donde se sirve comida preparada. Restaurante. Cafetería. La cafetería es un establecimiento para tomar café, té y aperitivos. Cafetería. Hotel. El hotel es un alojamiento temporal para viajeros. Hotel. Iglesia. La iglesia es un edificio para actividades religiosas, principalmente cristianas. Iglesia. Banco. El banco es un lugar donde se guarda dinero o se realizan transacciones financieras. Banco. Farmacia. La farmacia es un establecimiento donde se compran medicinas. Farmacia. Museo. El museo es un lugar donde se exhiben objetos históricos, artísticos o científicos. Museo. Teatro. El teatro es un espacio donde se presentan obras dramáticas y espectáculos en vivo. Teatro. Estadio. El estadio es una instalación grande para deportes y eventos masivos. Estadio. Mercado. El mercado es un sitio donde se venden alimentos frescos y otros productos. Mercado. La oficina de correos. La oficina de correos es un lugar para enviar cartas y paquetes. La oficina de correos. Gasolinera. La gasolinera es una estación para llenar el tanque de combustible de vehículos. Gasolinera. Comisaría. La comisaría de policía es una oficina donde trabaja la policía y se resuelven problemas de seguridad. Comisaría. Estación de bomberos. La estación de bomberos es un lugar donde se preparan y organizan los bomberos. Estación de bomberos. Centro de salud. El centro de salud es una clínica o lugar para consultas médicas. Centro de salud. Plaza. La plaza es un espacio abierto en el centro de una ciudad o pueblo. Plaza. Zoo. El zoo es un lugar donde se exhiben animales para el público. Zoo. Piscina. La piscina es un espacio para nadar, generalmente con agua tratada. Piscina. Gimnasio. El gimnasio es un lugar con equipos para hacer ejercicio físico. Gimnasio.
Cementerio. El cementerio es un terreno donde se entierran a las personas fallecidas. Cementerio. Puerto. El puerto es un lugar donde llegan y salen los barcos. Puerto. Jardín. El jardín botánico es un parque con colecciones de plantas y flores. Jardín. Ayuntamiento. El ayuntamiento es un edificio donde trabaja el gobierno local de una ciudad. Ayuntamiento. Fábrica. La fábrica es un lugar donde se producen bienes en grandes cantidades. Fábrica. Tienda de ropa. La tienda de ropa es un establecimiento donde se vende vestimenta. Tienda de ropa. Lavandería. La lavandería es un negocio donde se lava y plancha la ropa. Lavandería. Kiosco. El kiosco es un pequeño local para vender revistas, bebidas o snacks. Kiosco. Estación de autobuses. La estación de autobuses es un lugar donde llegan y parten los autobuses. Estación de autobuses. Carretera. La carretera es una vía para el tránsito de vehículos entre ciudades o pueblos. Carretera. Puente. El puente es una estructura que conecta dos lados separados por agua o terreno. Puente. Espero que este recorrido por los lugares de la ciudad te haya sido útil. ¿Cuál es tu lugar favorito en tu ciudad? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. Dale like y comparte. Nos vemos en el próximo video.